Vamos a abrir nuestras Biblias en Job capítulo 9. Hemos visto, y esto lo voy a estar repitiendo porque es necesario, el trasfondo que tenemos aquí del libro de Job, porque lo que sucede aquí es una serie de diálogos que tiene Job con sus amigos que vinieron a visitarlo, porque Job está en una situación bastante deplorable debido a que en las áreas celestiales el Señor estaba presumiendo de su siervo Job, que era un varón recto, perfecto, temeroso de Dios y apartado del mal. Si lo estaba presumiendo a Satanás y le dijo: tú has estado tratando de atacarlo, lo has estado acechando, lo has estado observando militarmente para atacarlo y no lo puedes atacar porque es un varón perfecto y recto. Era el hombre más rico de Oriente y le dice Satanás: claro, lo que pasa es que lo tienes tú protegido. Entonces él le conviene servirte, y si le quitas todo lo que tiene, vas a ver si no te maldice en tu misma cara. El Señor permite a Satanás que haga eso, que le quite todo lo que tenga, y pierde en un solo día todos sus bienes e incluso sus hijos. Pero Job no maldice a Dios. Él se postra y adora a Dios diciendo: Dios dio y Dios quitó, y lo bendice, sea su nombre bendito. Al revés de lo que Satanás había propuesto. Y después el Señor le vuelve a decir a Satanás, pasan meses después de esto, le dice: ya viste que mi siervo Job es perfecto, recto, temeroso de Dios y apartado del mal, y aunque tú me incitaste a hacerle un mal, y esto es importante que lo tengamos en la cabeza porque va a ser el argumento de ahora. Aparentemente Satanás incitó a Dios, y Dios se lo dice, nos habla Dios en un lenguaje humano para que entendamos nosotros. A Dios dice la Escritura que Él no tienta a nadie y no puede ser tentado de nadie. Él tiene un plan perfecto. Y el plan de Dios era probar a su siervo Job. Y vamos a ver por qué en un momentito más. Pero le dice Satanás: claro, lo que pasa es que cualquier hombre daría todo lo que tiene por su salud. Deja que lo toque en su cuerpo y que le quite su salud, y vas a ver si no te maldice en tu misma cara. Y el Señor le permite a Satanás que vaya y lo toque con la prohibición de que no le quitara la vida. Y vamos a ver que Satanás empieza un proceso, lo toca y le da una enfermedad terrible, en donde le salieron ámpulas y le salían llagas por todos lados del cuerpo, su piel se le ennegreció con pus y él se rascaba con un tieso, se fue a sentar afuera de la ciudad en el basurero, en la ceniza. Toda la gente lo dejó, y vamos a ver que Satanás empieza no a darle una enfermedad de golpe todo, sino poco a poquito lo va a afligir cada vez más y más y más para poner presión. Y Job, cuando esto sucede, ya que no maldice a Dios, sino que se postra y adora, su esposa le dice: ya, maldice a Dios. Satanás usa a la misma mujer para que ya le diga directamente: maldice a Dios y muérete. Y dice: has hablado como una mujer tonta. No hemos de recibir de Dios solamente el bien y el mal no. Pero vemos que no peca Job para nada, pero está sentado, y poco a poquito las cosas que le sucedieron le van afectando cada vez más. La herida se va haciendo cada vez más terrible, la presión más fuerte. Todos sus amigos lo dejan. Llegan unos amigos de diferentes lugares a visitarlo y lo ven allí y no lo reconocen, y era tal el dolor que les dio a sus amigos, 3 que vinieron ahí, Elifaz, Bildad y Zofar, que alzaron su voz y lloraron, se rasgaron las vestiduras, echaron tierra sobre la cabeza, que era la costumbre de duelo del oriente, y se sentaron con él una semana sin hablar. Y después Job empieza a hablar, pero no maldice a Dios, sino maldice el día que él nació, por el dolor tan grande que tiene. Y ahí empieza la serie de las conferencias, en donde Job se queja y dice: ¿para qué nací? Hemos considerado que cuando una persona tiene bienes, o tiene prosperidad, o tiene bendiciones de cualquier tipo, se imaginen la muerte de todos sus hijos en un solo día. Después de haber sido el hombre más rico de Oriente, pierde todo, pierde a sus amigos, sus familiares lo abandonan, su misma mujer también, se queda sin nada. Cuando uno está en una situación así, que ha perdido lo que tiene, ya no tiene el gozo el gozo que tenía se le fue. Es más, el dolor es mayor. Es mejor no haber tenido lo que tuvo que después de haberlo tenido, haberlo perdido. Y Job dice: ¿para qué nací pues? Y empieza a cuestionarse: ¿para qué me hizo Dios? O sea, Dios al principio dice:
no le atribuyó a Dios despropósito alguno, pero después sí se empieza a cuestionar Job, ¿para qué me hizo el Señor? ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí, en esta condición? Y Job no está seguro si hay vida después de la muerte. O sea, él cree, bueno, Dios antes de matarme me está atribulando, e incluso ya dijo, yo prefiero morirme, pero no se atreve a suicidarse. Le es mejor a él la muerte que la vida. Lo ha dicho varias veces y lo va a seguir diciendo. Ojalá que Dios me quitara la vida. ¿Para qué me tiene atribulado? Que me deje respirar un rato, que me deje descansar, dar mi último respiro y que después me aplaste. Eso sería lo mejor para mí. ¿Para qué nací? Y Job está diciendo, me hubiera sido mejor no haber disfrutado lo que disfruté, que después de haberlo disfrutado, después no tenerlo y estar angustiado. Y lo único que me espera, según Job piensa, es el sepulcro. Después del sepulcro no hay nada. Se acabó. Mucha gente piensa así. Y debemos entender que Job, en la condición que él está, es admirable su reacción. Porque Job tiene un conocimiento muy limitado de Dios en este momento. Ninguno de sus amigos, ni Job mismo, menciona a Satanás como Satanás. Sí mencionan allí al que como el príncipe de los espantos, ¿verdad? Pero no creo que tenía la idea de que Satanás era el que lo estaba atribulando. Y no crean que ustedes que Satanás simplemente le dio una enfermedad y se fue a un lado y se fue a otro a descansar, a observar a Job. Sigue allí atribulándolo, sigue enfermándolo y además está actuando con los amigos de Job para que atribulara a Job. O sea, Job está ahí sufriendo y los amigos, en vez de consolarlo, le dicen: Job, tú eres un gran pecador. Porque sabemos que si Dios a los que se portan bien los bendice, a los que se portan mal los maldice, y a los que bendice los prospera, y a los que maldice los arruina. Y tú estás arruinado, y no estás arruinado así nada más ligeramente. O sea, perdiste todos tus bienes en un solo día y a tus hijos también. Estás enfermo de la cabeza hasta los pies, en un dolor y una humillación terrible. Tu pecado es grandísimo, porque Dios no le haría esto a un justo. Y eso es lo que mucha gente piensa. Y Job dice: pero yo no he hecho nada. Entonces empiezan a condenar a Job: eres un hipócrita. Ya se lo dijo ahora Bildad: tú eres un hipócrita. Aparentas y todavía dices que no has hecho nada, y aparentas que no haces nada. Te veías bien por fuera, pero Dios te ha descubierto. ¿Y cómo sabemos que te ha descubierto? Porque mira tu condición. Dios no haría eso a una persona justa. Y eso es lo que nosotros pensamos. ¿Por qué? ¿Por qué vienen las pruebas a una persona? ¿Saben que estaba leyendo hoy en la mañana que dice el Señor a su amigo Abraham, para probarlo, le dijo: ve y ofrece a tu hijo Isaac? Para probarlo. ¿Y para qué lo va a probar? ¿Qué le va a probar? Es para refinarlo. Es para fortalecer su fe. Y cuando le dice: ve y ofrece a tu hijo Isaac en sacrificio, él se levanta de mañana, inmediatamente va. Y nosotros no entendemos por qué Dios permite las pruebas. No entendemos por qué Dios haría una cosa así con su amigo Abraham. Ninguno de nosotros haría una cosa así. ¿O sí? No. Pensamos, debemos estar desalmados completamente para yo atribular a un amigo mío, supuestamente para perfeccionarlo. Pero nosotros no somos Dios. Y los caminos de Dios y los pensamientos de Dios para nosotros son incomprensibles. No los vamos a poder entender jamás. Y de eso se trata el libro. Dios es omnipotente, Él hace lo que Él quiere. Vamos a entrar a considerar estas cosas aquí en el capítulo 9. Job está respondiendo a Bildad, que le acaba de hacer una condenación, diciendo: bueno, si tus hijos pecaron, pues recibieron su merecido. Y si a ti estás en esa condición, estás recibiendo menos de lo que realmente tu pecado merece. Y cada vez los acusadores, sus amigos que estaban ahí para confortarlo, que no entienden nada de confort para nada, van a ser más severos con su acusación, porque Satanás va a estar allí picándolos. Por eso nosotros también debemos entender, cuando vemos a alguien pasando por una tribulación, muy sabiamente es escuchar antes de abrir la boca. Dejar que la persona, aunque diga exageraciones y aunque diga: es que Dios no me quiere, es que Dios me abandonó, es que dejémoslo hablar, porque está hablando de parte del dolor.
y la persona necesita desahogarse. El mismo Job dice, oye, yo sé que he hablado palabras huecas porque mi dolor es grande. Job no le atribuyó despropósito alguno a Dios al principio, pero ahora sí le está atribuyendo despropósitos. Pero Job está diciendo, lo que pasa es que yo estoy pasando por un dolor muy grande. Y yo creo que la parte más fuerte del dolor de Job es que él en su corazón sabe que no ha hecho nada suficientemente grave como para merecer lo que está pasando. Entonces está confundidísimo. Porque se imaginan ustedes lo que pensó Abraham cuando le dijo al Señor, después de haberle prometido todas las promesas que le dio y de haberlo bendecido con su hijo Isaac y haberle dicho que su descendencia va a ser como las estrellas de los cielos, que después su amigo, Dios su amigo le diga, ahora ¿sabes qué? Quiero que me ofrezcas a tu hijo, tu único hijo. Oye, pues qué clase de Dios pensé que eras, ¿me entiendes? Pero Abraham no dice eso. Cierra la boca y dice, Dios sabrá lo que está haciendo. Por algún motivo Él me está pidiendo lo que me está pidiendo. Es más, dice la Escritura que Él pensaba que Dios iba a resucitar a su hijo de los muertos, porque Él decía, yo no sé cómo le va a hacer Dios. Él me está pidiendo que mate a mi hijo. Él me dijo que en este hijo Isaac me va a ser llamada descendencia. Él no se ha casado. Y yo lo voy a matar porque me pidió que lo mate y yo lo voy a matar y se va a morir. Pero yo no sé cómo le va a hacer Dios. Seguramente lo va a resucitar de los muertos, porque una cosa sí sé, Dios no me va a fallar. Y eso es tremendo. Entonces Job está confundido y responde, después de que le ha dicho su amigo Bildad. Con esa clase de amigos nadie necesita enemigos, ¿verdad? Dice, al final le dice, Job dice, Dios no aborrece al perfecto ni apoya la mano de los malignos, dice el versículo 20 del capítulo 8. Aún llenará tu boca de risa y tus labios de júbilo. Los que te aborrecen serán vestidos de confusión, y pero la habitación de los impíos perecerá. Esa era la teología que incluso Job tenía, y dice Job, ciertamente yo sé que es así. Como tú estás diciendo, yo pienso lo mismo, pero mi condición es diferente. Él en carne propia está viviendo que lo que él sabe, hay una contradicción en su mente. O sea, yo creo que es así, pero ¿cómo estoy yo ahora? Y él no encuentra una razón suficientemente grave para estar en la condición que está. ¿Y cómo se justificará el hombre con Dios? O sea, la palabra que utiliza aquí es una palabra legal, de un juicio legal. ¿Qué hombre va a poder defenderse legalmente ante Dios, por muy santo que sea? Cuando Dios acusa, cuando Dios castiga, cuando Dios apunta el dedo, ¿quién le puede decir algo a Dios? Si quisiera contender con Él, no le podría responder a una cosa entre mil. Él es sabio de corazón y poderoso en fuerzas. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? Fíjense qué tremendo. ¿Quién se endureció contra Él y le fue bien? ¿Quién puede pelear con Dios y puede ganar? Nadie. Hay quienes pelean con el Espíritu Santo y hay quienes ganan, pero cuando ganan esa es su ruina. Porque cuando uno se ensoberbece en contra de Dios y Dios está contendiendo con el hombre y el hombre se rebela y dice no, y si gana la batalla, esa es la ruina. Dios tiene un propósito para nosotros, y cuando Dios contiende con nosotros, le dijo a Noé, mi espíritu no va a contender a pelear. Contender es pelear, no va a pelear con el hombre para siempre. ¿En qué tipo de pelea? Para que nos arrepintamos de nuestro pecado. Dice, las intenciones de los hombres es de continuo hacer el mal. El hombre vivía casi un milenio. ¿Se imaginan ustedes un milenio? Y dice, pero el corazón del hombre es de continuo hacer el mal. Así que no voy a estar contendiendo con el hombre para siempre, voy a recortar sus años y no van a ser más de 120. Así que ¿quién se endureció contra él y le fue bien? A nadie, a nadie. Él arranca los montes con su furor y no saben quién los trastornó. Él remueve la tierra de su lugar, hace temblar sus columnas. Él manda al sol y no sale, y sella las estrellas. Él solo extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Él hizo la Osa, el Orión y las Pléyades, y los lugares secretos del sur. Él hace cosas grandes e incomprensibles y maravillosas sin número. He aquí dice,
que Él pasará delante de mí y no lo veré. Pasará y no lo entenderé. Tal vez está respondiendo a Elifaz, que le dijo: uy, yo vi a un espíritu que se me apareció y se me puso la piel de gallina, y el espíritu dijo: será el hombre más justo que su creador, ¿verdad? ¿Se acuerdan de que esa visión que dijo él? Dios puede pasar delante de mí, yo no lo voy a saber, no lo voy a ver. Él puede estar delante de mí, no lo entenderé. He aquí, arrebatará. ¿Quién le hará restituir? ¿Quién le dirá qué haces? Ahora, esto es tremendo, este pensamiento es tremendo, mis amados, si nos ponemos a pensar. Dios es soberano. Él no tiene que darle explicaciones a nadie, y Él hace lo que Él quiere sin tener que dar explicaciones a nadie. Ese pensamiento me llenaría a mí de terror si no supiera yo que Dios es amor. Dios hace lo que Él quiere y no le da explicaciones a nadie. Eso me llenaría de pavor, porque Él es todopoderoso. Él arrebatará, dice, Él es el todopoderoso. Él hace lo que Él quiere y no le da explicaciones a nadie. Ese puro pensamiento me debería de llenar de terror. Pero al saber que Dios es amor, no tengo ningún problema. Yo voy a llegar delante del Señor, y si el Señor quiere hacer lo que Él quiere hacer en mi vida, aunque yo no lo entienda, lo que más me conviene es decir: adelante, Señor, adelante, haz lo que tú quieras. Porque al final yo sé que Dios me ama mucho más de lo que yo puedo entender. Así que si Él quiere arrebatar, que arrebate. Si Él me quiere quitar, que me quite. Si me quiere dar, que me dé. Que haga lo que Él quiera, porque Él es soberano. Pero tengo la confianza de que me ama tanto que ha dado a su Hijo para morir en la cruz conmigo. Así que lo que más me conviene en todo momento es decir: no se haga mi voluntad en mi vida, sino la tuya, Señor. A veces, cuando estamos pasando por alguna tragedia, no sabemos cómo orar, y está bien. Pablo dice: a veces no sabemos qué pedir, y solamente podemos gemir delante de Dios. A mí me ha pasado muchas veces cuando estoy orando delante de Dios acerca de una situación que ya no sé qué decir, y me quedo gimiendo delante de Dios, sabiendo que Él entiende y que Él sabe lo que yo necesito más que lo que yo creo que necesito. Porque a veces estamos queriendo pedirle al Señor que haga una situación a nuestra manera, y como el Señor no la quiere hacer a nuestra manera, nos disgustamos con Dios porque no la está haciendo a nuestra manera. Pero debemos descansar: ok, Señor, en tu momento y a tu manera. No por eso vamos a dejar de orar y de insistir en nuestra petición, no, sino que debemos de orar al Señor, porque el Señor dice: tú pide. Hasta ahora nada habéis pedido, le dijo a sus discípulos: pedid y recibiréis. Y les dio varias parábolas acerca de cómo es que debemos estar pidiendo con insistencia. El Señor quiere, a veces no nos responde porque quiere que estemos pidiendo, pero en el momento el Señor no se tarda para contestar. Él nos va a contestar a tiempo y en el momento preciso. Esa es nuestra confianza. Así que venga lo que venga a nuestra vida, bienvenido. Pero la cosa es que no debemos quitar nuestros ojos de Dios. Dios no volverá atrás su ira, y debajo de Él se abaten todos los que ayudan a los soberbios. ¿Cuánto menos le responderé yo, y hablaré con Él palabras escogidas? O sea, dice Dios, se enoja con el injusto, con los soberbios. Esto cuando dice que debajo de Él se abaten los que ayudan a los soberbios, utiliza una palabra. Significa el caos completo. O sea, el Señor destruye el caos. El Señor destruye el caos. Y el Señor está en el proceso de quitar el mal completamente. Quitar el mal. ¿Cuánto menos le voy a responder yo? Dice aquí. Le voy a utilizar palabras escogidas. Aunque fuese yo justo. Fíjense, esto es importante, porque Él sabe en su corazón que es íntegro. Él lo sabe. Él lo sabe. Les voy a decir una cosa, mis amados. Job en este momento no tiene nada de paciencia, pero conocemos de la paciencia de Job. Santiago dice: habéis oído de la paciencia de Job y el final que el Señor le dio. El final del Señor. ¿Cuál fue el final? La paciencia. El fruto que va a producir la prueba, como dice Santiago: bienaventurados cuando estés en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Job no fue paciente todo el tiempo. Él aprende la paciencia a través de esta prueba tan terrible que tiene. Y al final el Señor lo va a bendecir. Entonces dice:
Aunque yo fuese justo, no respondería. Antes habría de rogar a mi juez. O sea, qué interesante esto. Está diciendo, yo no le diría nada, nada más le diría misericordia al Señor. Solamente un tonto le diría al Señor, dame lo que yo merezco, ¿verdad? Nosotros cuando llegamos delante del Señor nada más tenemos que pedir misericordia, ¿verdad? Porque no nos merecemos absolutamente nada. Dice, yo rogaría a mi juez, aunque fuese justo. Si yo le invocara y él me respondiese, aún no creeré que haya escuchado mi voz. O sea, si el Señor me responde, ni siquiera voy a creer que me haya oído. Y hay mucha gente que le pide al Señor cosas. Señor, necesito esto, hazme esto. Está orando. Y el Señor responde y al final dice, no, casualidad, ¿verdad? De cualquier manera iba a suceder. Lo que pasa es que por casualidad yo también estaba orando acerca de esto, pero esto ya venía, ¿verdad? Y a veces le podemos dar una explicación tan lógica a la situación que quitamos a Dios de en medio. Y dice, yo estaría hablando con él, pero aunque no creeré que me haya escuchado mi voz, porque me ha quebrantado con tempestad y ha aumentado mis heridas sin causa. Ahora sí le está poniendo despropósito. ¿Se dan cuenta? No tiene tanta la paciencia. Al principio dice que no le atribuyó a Dios despropósito alguno y ahora sí le está atribuyendo despropósito. No me ha concedido que tome aliento, sino que me ha llenado de amarguras. Si habláramos de su potencia, por cierto es fuerte. Si de juicio, ¿quién me emplazará? O sea, ¿quién me va a dar audiencia con él? Si yo me justificare, me condenaría mi boca. Si me dijere perfecto, esto me haría inicuo. Si fuese íntegro, no haría caso de mí mismo, despreciaría mi vida. Una cosa resta que yo diga. Fíjense lo que va a decir aquí Job. Al perfecto y al impío él los consume. Si azote mata de repente, se ríe del sufrimiento de los inocentes. No es cierto esto. Job está hablando de un dolor profundo que está, causa de su dolor está diciendo esto. Pero Dios no se ríe. Dios no es que esté en este momento haciendo una prueba. Si Job supiera que para Dios Job es su campeón, vería que hay un propósito en lo que él está haciendo. Que el Señor está orgulloso de Job. No se está riendo de sus calamidades. Yo creo que el Señor está también sintiendo el dolor de su siervo que es fiel, pero sabe que tiene que pasar por el fuego de la purificación y del refinamiento. Así que no se ríe, como dice aquí, de los inocentes. La tierra es entregada en manos de los impíos y él cubre el rostro de sus jueces. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Bueno, nosotros sabemos quién es. El príncipe de este mundo, que tiene los ojos cegados de la gente para que la luz no le resplandezca. Pero el Señor permite esas cosas. ¿Por qué? Porque el que tiene ojos y no quiere ver, el Señor le permite que se quede ciego. Y el que tiene oídos y no quiere oír, el Señor le permite que se quede sordo. Es bien importante lo que dice aquí. O sea, al fin de cuentas, aunque Satanás es el que está afligiendo a Job, lo está haciendo con el permiso de Dios. En fin de cuentas, es Dios el que está haciendo lo que está pasando. No con su mano, digamos, porque Dios utiliza la mano de los impíos, fíjense bien, para traer castigo. A veces para infligir alguna prueba a los justos, pero todo va con un propósito al final bueno de parte de Dios. Entonces está bastante justa la pregunta de Job. Si no es él, ¿quién es? ¿Dónde está? Job capítulo 9, versículo 25, continúa Job aquí su diálogo en donde está respondiendo a Bildad, que lo acaba de condenar por su situación trágica que está pasando, porque Dios lo está probando, pero Job no entiende esto. Cree que Dios lo está castigando de alguna manera y cree que lo está castigando simplemente porque Dios no tiene cuidado ni de los injustos ni de los inocentes, sino que igual al que quiere él castiga cuando quiere y se acabó, porque no entiende el pensamiento de Dios y nadie va a entender el pensamiento de Dios. Nosotros no lo vamos a entender. No entendemos por qué Dios permite las pruebas. ¿Saben cuándo lo vamos a entender? Cuando estemos allá con Él en el cielo y veamos nosotros, como Pablo lo entendía. Y saben, el Señor nos puede dar la mente de Cristo para entender un poquito, no a cabalidad. Pablo dice, lo que nosotros sufrimos aquí, las ligeras aflicciones que pasamos por aquí, aunque Pablo había pasado aflicciones tremendas,
Dice, no se comparan con el peso de gloria que vamos a tener allá en el cielo. Lo que Job padeció aquí, el Señor lo va a recompensar. Ya lo recompensó en el cielo de una forma tremenda, pero aparte lo recompensó aquí en la tierra para que Job entendiera que Dios tiene un buen propósito, para enseñarle a Job eso. No a todo mundo el Señor lo recompensa aquí en la tierra. Y dice Job, mis días han sido más ligeros que un correo, o una persona que corre llevando el correo. Huyeron y no vieron el bien. Pasaron cual naves veloces como el águila que se arroja sobre la presa. Si yo dijere, olvidaré mi queja, dejaré mi triste semblante y me esforzaré. Me turban todos mis dolores. O sea, si quisiera yo ya no quejarme más, y dice, me voy a esforzar y voy a apechugar aquí lo que está sucediendo. Los dolores son terribles. O sea, Satanás no lo dejaba descansar para nada al pobre Job. Sé que no me tendrás por inocente. Yo soy impío. ¿Para qué trabajé en vano? Fíjense, ya Job empieza a ver, yo no soy un inocente. No era el hombre pecador que mereciera este castigo, pero este no es un castigo de parte de Dios, es una prueba. Pero al final él reconoce, yo también soy un pecador. Aunque el Señor dijo que era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal, Job reconoce que es pecador y dice, yo soy impío. Aunque me lave con aguas de nieve y limpie mis manos con la limpieza misma, aún me tendrás en el hoyo, me hundirás en el hoyo, y mis propios vestidos me abominarán, porque no es hombre como yo para que yo le responda y vengamos juntamente a juicio. Fíjense qué bonito lo que dice aquí. No hay entre nosotros árbitro que ponga su mano sobre nosotros dos. Quite de sobre mí su vara y su terror me espante. Entonces hablaría yo y no le temería, porque en este estado no estoy en mí. O sea, no es mi situación esta. Pero ¿saben qué? Dice, no hay árbitro. Está clamando por un mediador entre Dios y el hombre. Dice, el abismo que hay entre Dios y yo como hombre es tan grande. ¿Quién pudiera poner la mano sobre los dos? Tender una mano para un lado y otra mano para el otro lado. ¿Saben quién? Jesucristo. Porque Él se hizo hombre como nosotros para tendernos la mano. Dice la Biblia en Hebreos que Él pasó por todas las tentaciones y por eso nos entiende. Les voy a decir que no es que no entendiera antes. No es que no supiera antes cómo sufrimos cuando pasamos por tentaciones y que ahora ya sé lo que se sienten las tentaciones. No, mis amados. Es para que nosotros nos demos cuenta que realmente Él entiende. O sea, el Señor se bajó a nuestro nivel para mostrarnos a nuestro nivel. Y pasó por la tentación para que nosotros supiéramos, ahora sí sé que me entiende. Aunque ya nos entendía, para que lo entendamos y para que podamos tomar su mano. Él es el único mediador entre Dios y el hombre. Y sí, está este árbitro. ¿Y saben qué este árbitro dice ahora en el reino de Dios? También es mi juez y es mi abogado, que me justifica delante del Padre. El acusador sigue acusando y soy culpable de mis pecados. ¿Saben? Cuando Satanás llegó allí, el Señor le dijo, Job es un hombre recto, temeroso de Dios y apartado del mal, perfecto. Satanás no lo pudo acusar, lo quiso acusar, pero no lo pudo acusar. A mí me acusa muchas veces y soy culpable. Pero ¿saben qué? Tengo un abogado que dio su sangre por mí y pagó a mi favor y me defiende, intercede por mí, ora por mí, me representa delante del Padre. ¿Se imaginan ustedes qué clase de sumo sacerdote tenemos? Él mismo se ofreció como sacrificio y dice que ha entrado con la sangre, con su sangre misma delante del cielo, y esa sangre testifica, mira cómo pecó, sí, pero mira, aquí está el sacrificio, mi sangre está saldado. Así que cuando pecamos, mis amados, vengamos delante de Cristo Jesús a pedir perdón y levantémonos en la confianza de que podemos entrar delante de Él al trono de misericordia para tomar socorro en el momento oportuno que necesitamos nosotros. Él nos quiere levantar. Él nos quiere levantar. Mi alma está hastiada de mí, dice, mi vida. Daré libre curso a mi queja, hablaré con amargura de mi alma, diré a Dios, no me condenes, hazme entender por qué contiendes conmigo. Wow, es tremenda la angustia de Job,
Yo no sé por qué esos amigos en este momento, en vez de tener compasión, se están airando, están apretando los dientes escuchando a Job lo que está diciendo, porque en sus mentes no pueden entender que Dios esté haciendo una cosa así, permitiendo estas catástrofes sobre uno de sus siervos, si es perfecto. Eso no lo pueden entender. No lo pueden entender. ¿Te parece bien? Fíjense aquí la acusación que está haciendo, los amigos van a apretar los dientes. ¿Te parece bien que oprimas y que deseches la obra de tus manos y que favorezcas los designios de los impíos? ¿Tienes tú acaso ojos de carne? ¿Ves tú como ve el hombre? ¿Son tus días como los días del hombre o tus años como los tiempos humanos para que inquieras de mi iniquidad y busques mi pecado, aunque tú sabes que no soy impío? Qué tremendo. Y que no hay quien de tu mano me libre. Y luego abre su corazón completamente. Tus manos me hicieron y me formaron. Y luego te vuelves y me deshaces. Acuérdate de que como a barro me diste forma y en polvo me has de volver. ¿No me vaciaste como leche y como queso me cuajaste, me vestiste de piel y carne y me tejiste con huesos y nervios? Vida y misericordia me concediste y tu cuidado guardó mi espíritu. O sea, llegó el momento donde me diste vida y me bendijiste tremendamente en el pasado, Señor. Dios mío, tú me has hecho mucho bien. Y luego dice, y tu cuidado guardó mi espíritu. Estas cosas yo sé que las tienes guardadas en tu corazón y yo sé que están cerca de ti. O sea, está apelando a la paternidad de Dios. Señor, yo sé que tú tienes eso en tu corazón, que tú lo hiciste porque me amaste y yo sé que tú me amas. Pero está este conflicto en Job. Si pequé, tú me has observado y no me tendrás por limpio de mi iniquidad. Si fuere malo, ay de mí, y si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Ahora fíjense, si pequé tú me has observado y no me tendrás por limpio. Pero ¿saben qué, mis amados? Cristo vino a pagar por nuestros pecados. Qué revelación tan grande tenemos nosotros de saber que aunque hemos pecado y somos culpables delante de Dios, Él me dice, estás limpio. Al arrepentirme delante de Dios y al confesar mi pecado delante de Él, y Él me levanta con la mano, me dice adelante. Continúa. Qué tremendo, ¿verdad? Qué tremendo. Si fuere malo, ay de mí. Si fuere justo, no levantaré mi cabeza, estando hastiado de deshonra y de verme afligido. Si mi cabeza se alzare, cual león tú me cazas y vuelves a hacer en mí maravillas. O sea, me vuelves a castigar. Renuevas contra mí tus pruebas y aumentas conmigo tu furor como tropas de relevo. Pero estas no pruebas de furor de Dios. Él no sabe. Pero está hablando de su corazón, de lo que él conoce. Al final se va a dar cuenta de que el propósito de Dios era un buen propósito y de que no lo estaba castigando. Pero en este caso está dando rienda suelta a lo que él sabe, a lo que él entiende de su teología, a lo que él conoce. Y por eso le había dicho a Bildad, le respondió, yo sé que es así como tú dices, que Dios bendice al que se porta bien y que Dios maldice al que se porta mal, pero en realidad yo no he hecho nada. Y Dios no sé por qué me está haciendo esto. Y luego se queja delante de Dios. ¿Por qué estás haciendo estas cosas que a Job le parecen injustas? Los amigos se aprietan los dientes de coraje porque dicen, este está acusando a Dios de ser injusto. ¿Por qué me sacaste de la matriz? Hubiera yo expirado y ningún ojo me habría visto. Fuera yo como si nunca hubiera existido, llevado del vientre a la sepultura. O sea, eso hubiera preferido yo. ¿No son pocos mis días? Cesa pues y déjame para que me consuele un poco, antes que vaya para no volver a la tierra de tinieblas y de sombra de muerte, tierra de oscuridad, lóbrega, como sombra de muerte y sin orden, y cuya luz es como densas tinieblas. O sea, Job sabe, más adelante lo va a declarar, que tiene que haber algo más, pero en este momento dice, yo voy a llegar a la sepultura y ahí se acabó todo. Hay gente que cree que es así. La gente que se suicida porque están en una situación que no pueden tolerar más aquí. Y creen que con eso van a descansar del dolor que tienen para llegar a la tumba y ya no tener ninguna cosa. Pero no es así la realidad. ¿Qué sucede con una persona que se suicida? No sé. Conozco un versículo que dice que no debemos entregarnos a la fornicación porque cualquier otro
pecado está fuera del cuerpo, pero la fornicación pecamos contra nuestro propio cuerpo y estamos destruyendo el templo de Dios. Y al que destruye el templo de Dios, dice Pablo, Dios lo destruirá a él. No será como la rana que está en el sartén y brinca para no quemarse y brinca al fuego, ¿verdad? No sé yo qué pasa con los que se suicidan, pero Job no se atreve a suicidarse. Los suicidios que hemos visto aquí en la Biblia, sabemos que las personas que se suicidaron no se fueron con el Señor, porque se suicidaron en su pecado. No pensemos como muchos piensan, cuando se acaba la vida aquí, se acabaron todos los sufrimientos, quién sabe. Si estoy con el Señor, definitivamente voy a entrar al lugar en donde no va a haber llanto y no va a haber más dolor. Ni siquiera va a ser frío ni calor como los calores que estamos pasando ahora. Pero si no, va a ser en una eternidad de tormento eterno. Y este no es una fábula, no es un cuento chino, es una realidad que muchas personas desafortunadamente encuentran, pero ya demasiado tarde, para no pueden regresar de allá, no pueden regresar a arreglar cuentas, no pueden hacer esto. Y respondió Sofar Naamatita y dijo: ¿las muchas palabras no han de tener respuesta? ¿Y el hombre que habla mucho será justificado? ¿Harán tus mentiras callar a los hombres? ¿Harás escarnio y no habrá quien te avergüence? ¡Wow! Tremenda acusación de este amigo Sofar. Como dije yo, cada vez se van a poner las cosas más terribles. Tú dices: mi doctrina es pura y yo soy limpio delante de tus ojos. Bueno, Job no dijo que su doctrina era pura. Él sí dijo que era inocente. Él sí dijo que era inocente y no merecía el castigo que él sentía que le estaba enviando Dios. O sea, él creía que la condición en la cual él se encontraba, porque había perdido a sus hijos, todos sus bienes y estaba con unas enfermedades terribles, sentía que ya se estaba muriendo, pero que no le llegaba la muerte. Sentía que ese era un castigo de Dios. No sabía que era una prueba en donde Dios estaba orgulloso de su titán, Job, que realmente era un campeón y que a pesar de todas estas cosas conservó su integridad. Pero aquí la acusación es terrible. Dice: ¿tú crees que por ser muy hablador te vamos a dejar hablar? ¿Y que tus mentiras no van a tener respuesta? Tú dices que eres limpio delante de tus ojos. Mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara y abriera sus labios contigo y te declarara los secretos de la sabiduría, que son de doble valor que las riquezas? Conocerías entonces que Dios te ha castigado menos de lo que tu iniquidad merece. Fíjense, qué tremenda cosa. El pobre Job ya no podía estar en una situación peor. Pero los amigos están imaginando, este hombre tuvo que haber hecho algo terriblemente mal, porque no le pudo haber venido un mal más grande que este. Y que le diga a su amigo: Dios no te está dando ni la mitad de lo que mereces. Uy, qué terrible. Pero fíjense que dice: mas, oh, ¿quién diera que Dios hablara? Bueno, Dios habló. Dios ya habló. Y dijo: he ahí un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal. Claro, que no lo escuchó Sofar, pero Dios ya habló. Y lo dijo varias veces. ¿Descubrirás tú los secretos de Dios? ¿Llegarás tú a la perfección del Todopoderoso? Ciertamente no. Como dije yo, los pensamientos de Dios son más altos que nuestros pensamientos y no podemos llegar a los secretos de Dios, pero de cualquier manera dice la Escritura. Pablo está orando para que los efesios lleguen a conocer la anchura, la profundidad del amor de Dios para nosotros. Pero ciertamente todos los secretos de Dios, vamos a conocer mucho de Dios cuando tenemos la mente de Cristo, pero no vamos a alcanzar a conocer los secretos de Dios nunca, hasta que estemos con Él. Aún así no los vamos a conocer todos, pero sí dice la Escritura que vamos a conocernos como somos conocidos cuando estemos delante de Él, porque seremos semejantes a Él. Seremos seres espirituales sin esta corrupción. En este momento somos muy limitados y Dios no puede revelarse completamente porque Dios es infinito y puede revelar hasta cierto punto nada más. Pero por medio del Espíritu Santo nosotros tenemos acceso, fíjense qué tremendo esto, a la mente de Cristo. No obstante, dice Pablo, estamos viendo como a través de un velo. Aunque entendemos las cosas espirituales, no las entendemos a su cabalidad, pero las entendemos y nos confortamos. El hecho de saber que Dios nos ama con un amor impresionante que no podemos entender,
Lo vemos en la cruz de Cristo. Si Job hubiese sabido eso, estaría contentísimo. Hubiera pasado esa prueba como si nada. Nosotros, sabiendo esas cosas, nos quejamos con el Señor. A mí me da vergüenza comparar mi vida, no digamos con la de Cristo, con la de Job, con la de Daniel, con la de personajes en el Antiguo Testamento que no tenían una revelación completa y que eran totalmente fieles al Señor. ¿Cómo el Señor los honra? ¿Cómo debemos nosotros buscar esa santidad, buscar esa espiritualidad, pedirle a Dios constantemente que nos ayude? Porque les digo una cosa, yo he experimentado en mi propia vida, cuanto más me quiero yo acercar al Señor, Satanás se pone así, saca las garras inmediatamente. Entonces el ataque, mis amados, cuando nos decidimos a seguir al Señor, cada vez se va a poner peor. Pero tenemos de parte de Dios la promesa que no nos va a venir ninguna prueba que sea más allá de lo que nosotros podemos tolerar y resistir. Y nos va a dar la capacidad de vencer. Es más, Él exige que nosotros venzamos, porque no somos nosotros los que vencemos, sino es Él el que vence a través de nosotros. Y si no vencemos es porque no queremos. Y yo me he dado cuenta en mi propia vida, lo confieso. Cuando no he vencido, ha sido porque mi carne se ha interpuesto entre dejar que el Espíritu Santo haga la obra en mí. Y tengo que bajar la cabeza y decirle al Señor, perdóname, Señor, perdóname, límpiame, ayúdame a entender y a crecer y dejar que el Espíritu me moldee, que me vaya perfeccionando. No que con la vejez yo vaya a llegar a ser cada vez más intolerante. Me tengo que dar cuenta de mis defectos. Todos tenemos defectos, ¿verdad? Pero cada uno tiene que estudiarse a sí mismo y ver cuáles son sus defectos, sus carnalidades y traerlas delante del Señor, a decir, Señor, ayúdame, yo no puedo solo, pero ayúdame a salir adelante. Entonces, sí, no vamos a entender, ¿llegarás a la perfección de Todopoderoso? No. Es más alta que los cielos, ¿qué harás? Es más profunda que el Seol, ¿cómo la conocerás? Su dimensión es más extensa que la tierra y más ancha que el mar. Pues sí, todo eso está muy bien, Sofar, pero estás diciendo cosas que Job no necesita en este momento. Le estás dando la receta equivocada. Si él pasa y aprisiona y llama a juicio, ¿quién podrá contrarrestarle? Si ya Job declaró lo mismo. Si el Señor hace esas cosas, ¿quién le puede decir qué haces? Porque él conoce a los hombres vanos, y aquí está la acusación para Job. Él conoce a los hombres vanos, ve a sí mismo la iniquidad. ¿Y qué? ¿No hará caso de la iniquidad? El hombre vano se hará entendido cuando un pollino de asno montés nazca hombre. O sea, está insultando a Job poéticamente, ¿verdad? Pero lo está insultando. Si tú, Job, dispusieras tu corazón y extendieres a él tus manos, o sea, si te arrepientes, si alguna iniquidad hubiere en tu mano y la echares de ti y no consintieres en que more en tu casa la injusticia, entonces levantarás tu rostro limpio de mancha y serás fuerte y nada temerás. Y olvidarás tu miseria o te acordarás de ella como aguas que pasaron. La vida te será más clara que el mediodía, aunque oscurecieres sería como la mañana. Tendrás confianza porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante. O sea, Job estaba hablando de que cuando me acuesto y quiero dormir, tú me espantas con pesadillas, le dijo a Dios. Dice, Job, si tú te arrepientes y alzas tus manos a Dios en el arrepentimiento, nada de lo que te está pasando ahora te va a pasar, ni lo vas a tener que temer que te vaya a suceder. Tendrás confianza, porque hay esperanza. Mirarás alrededor y dormirás seguro. Te acostarás y no habrá quien te espante, y muchos suplicarán tu favor. Hasta ahí estaba todo muy bien, pero reafirma su acusación. Pero los ojos de los malos se consumirán y no tendrán refugio, y su esperanza será dar su último suspiro. ¡Wow! Este es el ataque más fuerte que le está dando a Job. O sea, Job, ¿tú te quieres morir? ¿Sabes qué? Los impíos, su esperanza es morirse. Así que tú eres un gran impío. Si no te arrepientes, tu única esperanza va a ser dar tu último suspiro. Pero si te arrepientes y levantas tus manos a Dios, Dios te va a restaurar. Porque Él no hace eso. Bildad dijo, Dios no quebranta la injusticia, el juicio. O sea que no va a hacer esas cosas. Dios no le va a pagar con mal al que hace bien. Eso sería una injusticia. Bueno, en la manera de verlo humanamente nosotros
Pareciera que fuera así. ¿Por qué Dios va a castigar a alguien que está haciendo el bien? No lo castiga. Y es que entendamos nuevamente, mis amados, que Job no está siendo castigado, está siendo probado. El Señor, como dije yo, a su amigo Abraham lo probó ya en su vejez. No porque no fuera su amigo, no porque quería ser sádico con él, no, sino porque quería perfeccionarlo. Así que todo lo que venga a nuestra vida, ahora, si tenemos pecado en nuestra vida, si estamos tolerando el pecado en nuestra vida y el Señor nos aflige, qué bueno. Ahí debemos entonces de buscar en nosotros mismos, porque lo primero que hacen las pruebas en nosotros es un filtro. Inmediatamente revisamos nuestra vida. ¿No es así? Cuando nos viene alguna situación o estamos pasando por algún problema grave, inmediatamente, automáticamente, hasta los impíos se ven que estoy haciendo mal para que me esté pasando este detalle. Pero cuando estamos sirviendo al Señor y nos vienen pruebas en la vida, no es que las tengamos que buscar, vienen solas. Y cuando vengan esas pruebas, oramos al Señor para que el Señor nos quite esas pruebas, nos bendiga, pero a la vez descansamos. Descansamos en que Dios es soberano y aunque permita lo que permita, lo está permitiendo para beneficio nuestro. ¿Por qué? Porque todas las cosas ayudan para bien a aquellos que aman a Cristo Jesús. Todas las cosas en conjunto. Así que todo lo que nos sucede alrededor, démosle gracias al Señor. Las oraciones no contestadas, démosle gracias al Señor. Porque Él, en todo el proceso el tiempo que estamos esperando, mientras estamos orando, el Señor está trabajando en nosotros para llevarnos de gloria en gloria. Gracias, Señor, te damos por tu palabra. Ciertamente ayúdanos a entender que tú eres un Dios de amor y de misericordia y que tienes planes para nosotros que nosotros no podemos entender, porque cosas que ojo no vio ni oído oyó son las que tú has preparado para nosotros, Señor. Cosas que no han subido en corazón de hombre. Te amamos, Señor, y queremos amarte con un amor perfecto. Perdónanos, Señor, cuando hemos juzgado equivocadamente lo que tú haces en nuestra vida y lo que tú permites. Ayúdanos realmente a vivir vidas santas que te agraden, Señor. Y en todo momento buscar tu rostro. Ayúdanos en nuestras debilidades y en nuestros pecados, en nuestras carnalidades. Muéstranos, Señor, cuando andamos en camino de iniquidad, y danos la fuerza, la sabiduría para salir, para enderezar nuestros pasos. Ayúdanos. Tú sabes que somos polvo y nosotros no podemos hacer nada por nosotros, pero tú sí. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.